Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es el estudio de la elipse. Vamos a definir su ecuación, determinar los elementos de la elipse, las ecuaciones de la elipse y posteriormente vamos a aplicar los conocimientos a un caso práctico. Empezamos haciendo un dibujo de la situación. Mirad, yo aquí tengo una elipse. Una elipse es una curva que se define como el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Bueno, pues vamos a ir pintando los elementos de la elipse. He pintado el eje, en este caso el eje coincide con el eje de las X, no tiene por qué coincidir, pero en este caso coincide, el eje prima. Y vamos a pintar también un punto arbitrario de la elipse. Mirad, el eje, si yo pinto un punto aquí que le vamos a llamar F y otro punto F', la recta que pasa por F y F' se le llama el eje. La mediatriz al segmento determinado por F'F se llama E'. El punto donde se corta la mediatriz con el E' con L es el centro de la elipse, en este caso es el 0, 0, pero puede ser otro punto. La distancia que hay desde el centro de la elipse hasta el foco se llama semidistancia focal. La distancia entre los focos se llama distancia focal. A partir de este punto vamos a pintar unos segmentos que unen el punto con los focos, ¿no? Bueno, si el punto está aquí, pues este segmento sería un radio vector. Y ahora vamos a pintar el otro radio vector. Vamos a pintar el radio vector de este punto y el radio vector de ese punto. Bueno, pues por definición de la elipse, PF más PF' tiene que ser constante, es decir, tiene que ser el mismo valor para todos los puntos de la elipse. Para todos los puntos de la elipse. Bueno, bien, ¿qué ocurre? Que si yo pinto, vamos a pintar otro punto de la elipse y a este punto se le llama vértice, porque es el punto de intersección del eje con la elipse. En realidad la elipse tiene 4 vértices, tendría este y este. Bueno, este vértice tiene coordenadas A0. Bueno, A se llama el semieje mayor. Y si yo pinto este otro vértice de aquí, el A', bueno, pues la distancia que hay entre A' y A sería 2A. Y eso se llama el eje mayor. Y si pinto este vértice que sería 0B y el B' que sería 0 menos B, la distancia que hay desde el centro hasta este vértice se llama semieje menor y de B' a B es el eje menor de la elipse. Después, fijaros que una vez que tenemos ya determinados los elementos de la elipse, vamos a demostrar que la constante de la que estamos hablando, porque decimos que la distancia de PF más la distancia de PF' es un valor constante para todos los puntos de la elipse, esa constante vale 2A. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues mirad, si cogéis el punto aquí, la distancia que hay desde este punto hasta el foco es AF, más la distancia que hay desde este punto al otro foco es AF'. Bueno, pues desde aquí hasta aquí es AF', si a AF', es decir, desde aquí hasta aquí le sumáis esta distancia, que es la misma que AF, pues obtenéis desde aquí hasta aquí 2A. Por tanto, esa constante vale 2A. Eso mismo es esto que os pongo ahí. Pero claro, esto vale para cualquier punto. Si cogemos el punto P, pues sería PF más PF' igual a 2A. Si cojo el punto B, sería BF más BF' igual a 2A. Pero aquí resulta que BF es igual a BF' porque este triángulo es isósceles. El triángulo BF'F. Por tanto, nos quedaría 2BF igual a 2A y BF sería igual a A. Por tanto, desde B a F vale A. Desde O a B vale B y desde O a F vale C. Por tanto, aquí por el teorema de Pitágoras tendríamos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta se llama la relación fundamental de la elipse, aventureros.
Bien, además, en una elipse, para medir el grado de achatamiento, ¿verdad?, de la elipse, tendremos un parámetro que le llamamos la excentricidad. La excentricidad de una elipse es C partido por A. Ahí lo tenéis. Esto es menor que 1 porque C, fijaros que es desde aquí, es la semidistancia focal, es más pequeño que A, que es desde el centro hasta el vértice, ¿verdad? Por tanto, siempre esta cantidad es menor que 1 y es positivo porque C ya son medidas y por tanto son positivas. Claro, buena pregunta. ¿Cuándo la excentricidad es 0? Bueno, pues la excentricidad es 0 cuando no haya nada de achatamiento, es decir, cuando tengamos una circunferencia. ¿Y cuándo la excentricidad es 1? Bueno, pues es 1 cuando C coincida con A, que es decir, que se aplaste la elipse y se convierta en segmento A'A. Bien, ahora lo que vamos a hacer es decir qué ecuación, qué fórmula matemática tiene esta elipse. Y esta elipse, cuando está referida al eje de las x, tiene por ecuación x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Ahí la tenéis. Si hacemos otra elipse girada respecto a esta, un ángulo de 90 grados, mirad, esta, por ejemplo, esta elipse ya tendría por ecuación, buena pregunta, ¿sería lo mismo que esta? No, sería x cuadrado partido por b cuadrado más y cuadrado partido por a cuadrado, porque ahora el eje mayor es el eje de las y, igual a 1. Ahí la tenéis. Voy a pintaros ahora otras elipses que no tengan el centro en el 0, 0, porque tanto esta como esta tienen el centro del 0, 0. Vamos a pintar otras que no tengan por centro el 0, 0. Mirad, si yo pinto esta elipse, ¿la veis? Esta elipse que os he pintado, bueno, pues esta elipse es una elipse que tiene el eje mayor paralelo al eje de las x. Bueno, pues es lo que hemos conseguido es que con la elipse que teníamos aquí la hemos trasladado ahí, ¿verdad? Mediante un vector, una traslación. Bien, bueno, pues esta elipse ya es una elipse que no tiene la misma ecuación que la elipse que hemos visto antes, sino es una elipse que está trasladada, sería x menos h al cuadrado partido por a cuadrado, más y menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Bien, ahí la tenéis. Bueno, de esta elipse podemos determinar sus elementos, es decir, podemos determinar los vértices, podemos determinar los focos, ¿verdad? El centro ya va a ser, no va a ser el 0, 0, sino va a ser HK y de coordenadas y el eje, un eje horizontal que es la recta y igual a K y otro eje vertical que es X igual a H. Por tanto, si nos piden que calculemos este vértice, este que tenéis ahí, es el vértice A, bueno, pues ese vértice tiene coordenadas, las coordenadas del centro desplazado hacia aquí a unidades, o sea, h más a, k. Si nos piden este otro vértice de aquí, pues las coordenadas serían a' igual a h menos a, k, ¿verdad? Y si nos piden este vértice de aquí, pues estaría desplazado hacia arriba b unidades. Por tanto, las coordenadas serían b, h, k más b. Ahí lo tenéis. Si nos piden este vértice de aquí, pues lo mismo, sería h, k menos b. Si nos piden el foco estaría desplazado hacia la derecha c unidades, por tanto el foco sería h más c, k, y el otro foco estaría desplazado hacia la izquierda, h menos ck, f'. Bien. A partir de esta elipse vamos a deducir esta sería la ecuación reducida de una elipse que tiene el centro en HK. Y el eje mayor es paralelo al eje de las X. ¿Cómo saco la ecuación en paramétricas? Bueno, pues hago X menos H, le llamo A más A por coseno de tita, y a I menos K le llamo B por el seno de tita, y estas serían las ecuaciones paramétricas de esta elipse. Para obtener la ecuación general, lo que hago es desarrollar esta ecuación, y claro, si la desarrollamos nos quedará una ecuación de este estilo. Para que sea una elipse, observar que A y B tienen que tener el mismo signo. Si A es igual a B, se dice que la elipse es una circunferencia. Bien, una vez que tenemos calculada la elipse en forma general, vamos a dar otro caso de una elipse que tenga su centro
en otro punto que no sea el 0, que tenga el eje paralelo en lugar del eje de las X al eje de las Y. Imaginaros esta. Esa elipse, fijaros, también está trasladada desde el origen a este punto, ¿verdad? Bueno, pero el eje ya no lo tiene sobre... El eje es paralelo a el eje fundamental, el eje mayor, ¿verdad? Es paralelo al eje de las Y. Esta elipse, ¿qué ecuación tiene? Buena pregunta, ¿no? Bueno, pues sería x menos h partido por b al cuadrado más y menos k al cuadrado partido por a al cuadrado igual a 1. Ahí la tenéis. Claro, si nos piden sus elementos, pues podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí, sacar sus elementos, ¿no? El centro sería HK, después tendría un eje que sería igual a K y el otro eje X igual a H, y podemos sacar el vértice A, está desplazado hacia arriba, ¿verdad? Está desplazado hacia arriba a unidades, por tanto las coordenadas serían H, K más A, ahí lo tenéis. El A', pues sería, estaría aquí, estaría desplazado a unidades hacia abajo, sería A' igual a H, K menos A, ahí lo tenéis. Este sería el vértice B está desplazado hacia la derecha, por tanto sería H más B, K, el B' sería H menos B, K, y después tendríamos aquí el foco. Fijaros, el foco siempre está sobre el eje mayor, que no se os olvide. Aquí tendríais el foco F de coordenadas, estaría desplazado hacia arriba C unidades, por tanto H, K más C, y el F', H, K menos C. Bien, y ahora vamos a aplicar esto que hemos visto a una situación práctica, ¿no? Imaginaros que nos dan esta ecuación. Bueno, pues este pedazo de ecuación, como decís vosotros en clase. Bueno, pues esta ecuación es la ecuación general de una elipse. Mirad, esto es la A y esto es la B. Son distintos, ¿verdad? Y tienen el mismo signo. Lo importante es que tengan el mismo signo y sean distintos. Si son iguales, pues estaríamos hablando de una circunferencia, ¿no? Bien, entonces lo primero que voy a hacer aquí es sacar factor común en los términos de la X, ¿verdad? Y saco el 4. Y después saco factor común en los términos de la Y y saco el 25. Bien. Yo lo que hago es completar cuadrados. Aquí para completar cuadrados, fijaros que aquí tengo el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Necesito el cuadrado del segundo, ¿verdad? Buena pregunta. Bueno, pues necesito 2 al cuadrado, que sería 4. Y aquí necesitaría 4 al cuadrado para tener el cuadrado perfecto. Por tanto, me quedaría así. Pero fijaros que el primer miembro le suma un 16 y solo tengo que sumar el segundo miembro. Y en el 25 por 16, que son 400, también solo tengo que sumar el segundo miembro. Si sumo todo esto me da 100. Bien, y esto lo puedo escribir como un cuadrado, ¿verdad? Divido todo por 100, fijaros, y me quedaría esta ecuación. Bueno, pues ahora si este 4 lo paso dividiendo, me quedaría 100 partido por 4, que sería 25, y si este 25 lo paso dividiendo a 100, me quedaría 100 partido por 25, que serían 4, ¿verdad, aventureros? Y esta sería la ecuación reducida, ¿no? Fijaros, de la ecuación general hemos pasado a la ecuación reducida. ¿Cuál es el centro? Buena pregunta. Pues el centro sería O', 2 menos 4. Y ahora hay que sacar los semiejes. Por tanto, lo comparamos con esta ecuación. 25 igual a cuadrado. Bueno, el centro sería 2 menos 4. 25 igual a cuadrado. Y b cuadrado igual a 4. De ahí sacamos ya la a, que sería raíz de 25, y la b, que sería raíz de 4, que sería 2. Y ya tendríais la ecuación reducida, el nuevo centro y los semiejes. Ya a partir de aquí podéis sacar todos los vértices y los focos. Muy bien, amigos, esto es todo. Hasta la próxima.